buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos de nuevo, terminando la semana y planteando un nuevo debate en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Y en este caso, nuestro programa se suma al debate que ya viene produciéndose desde hace algunas semanas en la provincia de Mendoza, que tiene que ver con el fracking, ¿sí? A partir de un decreto del oficialismo que regula, ¿sí?, esta actividad que está contemplada dentro de una ley nacional. A partir de allí empiezan a generarse distintas manifestaciones en distintos departamentos de nuestra provincia, informaciones cruzadas tanto de un lado como del otro, de aquellos sectores que están a favor y de aquellos sectores que están en contra. Acusaciones fuertes tanto de un lado hacia el otro. Bueno, hoy sumamos ese debate a nuestro programa. Vamos a comenzar con un clip que argumenta a favor del fracking y por supuesto también vamos a tener en otro momento la postura en contra también en nuestro clip, diferenciando lo que hacemos de todos los días, que presentamos un solo clip. En este caso les damos lugar a los dos tipos de argumentos. Vamos a los clips y enseguida continuamos con nuestro debate. Se llama fracking y es una técnica que está revolucionando la explotación de gas natural en Estados Unidos. Permite explotar yacimientos hasta ahora inaccesibles. El problema es que la técnica contamina los acuíferos cercanos. Vaca Muerta es para muchos el nombre de una oportunidad. La oportunidad de recuperar el autoabastecimiento de gas y petróleo en la Argentina. Y la oportunidad de reconstruir una empresa de energía de bandera. Nosotros creemos que Mendoza no puede perder la oportunidad de explotar el petróleo no convencional. Esto es una innovación, digamos, a la cual tenemos que acostumbrarnos muy rápidamente. Yo creo que sí tenemos que dar las explicaciones a toda la gente que necesite explicaciones. Nosotros lo que hemos hecho es un protocolo de funcionamiento para que se haga con una determinada técnica que preserve el medio ambiente y que no produzca ningún tipo de inconveniente sobre el agua y sobre el agua subterránea, básicamente, que es un recurso también a proteger. Partimos de que es una actividad lícita, una actividad que está tecnológicamente muy probada en muchos lugares de la Argentina y en muchos lugares del mundo. Lo que tenemos que hacer es dar las explicaciones que haga falta y asegurarle a la gente que estamos trabajando con todos los controles necesarios para que esto se haga bien. Bien, argumentación a favor del fracking. Para empezar, como lo decíamos, vamos a tratar de exponer todos los pros y los contras, ¿sí?, desde las dos posturas. Antes voy a presentar a mi compañera Carolina. Buenas tardes. Buenas tardes, Fer, y por supuesto a toda la audiencia que está del otro lado, también mirándonos a través de www.universidad.com. Y por supuesto sumamos a este debate la posición a nivel mundial. ¿Qué sucede con aquellos países que están a favor y aquellos países que están en contra? Lo vamos a ver en un ratito. Exactamente, pero antes tenemos que presentar a nuestros invitados del día, los protagonistas de este debate, los que van a poner la voz, ¿sí?, de esas dos posiciones. Está con nosotros Emilio Guiñazú. Muchísimas gracias, Emilio, por estar acá. Un gusto. Subsecretario de Energía y Minería de la provincia. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros Marcelo Giró, geógrafo, profesor en la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Casa y miembro de la Asamblea Popular por el Agua. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar presente. Al contrario a ustedes, un gusto también estar acá. Bueno, arrancamos con los argumentos a favor. Le damos el paso a los argumentos en contra de lo que tiene que ver con el fracking, pero antes vamos a pasar por la columna de Caro para tener la información, para poder entender de qué vamos a sobre qué vamos a argumentar. Así es, Fer, y lo decías al principio, tiene que ver con el decreto y eso trata la primera placa del día de hoy, porque en la columna vamos a hablar de este decreto 248. El 9 de marzo Cornejo firmó el decreto que reglamenta el fracking en Mendoza. La normativa detalla los procesos administrativos y los controles que deben haber en esta técnica de extracción. En la normativa se detallan los requisitos para las evaluaciones del impacto ambiental, los estudios que deberán presentar las empresas, el procesamiento de fluidos y los tipos de controles para la técnica de extracción. En este decreto, que lleva la firma del gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Economía, Infraestructura y Energía Martín Kirchner, se elaboró en base a la información recogida en audiencia pública el pasado diciembre de 2017 en Malargüe. En la siguiente placa vamos a hablar acerca de aquellos dentro de los países que apoyan a la técnica del fracking, que se encuentran entre ellos Canadá y Estados Unidos, quienes actualmente producen shale gas y shale oil. Estos países son pioneros en esta técnica debido a que extraen hidrocarburos de esquisto de manera comercial, aumentando sus niveles de producción volumétrica. Otros países que apoyan el fracking son
China y Argentina. El primero se dedica a la producción de shale gas y el segundo a la extracción de shale oil. Los países que actualmente apoyan esta técnica tienen sus motivos y están relacionados con los aumentos en los niveles de producción de hidrocarburos, mejorando su sistema de comercialización y estimando un incremento exponencial que podría llevarlos al autoabastecimiento en el mediano plazo, gracias a la combinación del fracking y otras técnicas de producción, métodos de producción convencionales. Entre algunos países que muestran su intención de trabajar comercialmente con el proceso de fractura hidráulica se encuentran Argelia, Australia, Colombia, México y Rusia. Y en la última placa vamos a ir a aquellos países que están en contra del fracking y se trata de Francia, Bulgaria, Alemania, Reino Unido, República Sudafricana, República Checa, España, Suiza, Austria, Italia e Irlanda. En la actualidad hay muchos países que han prohibido la utilización de esta técnica del fracking debido a los daños ambientales que esta causa. Entre estos daños se encuentran la contaminación de acuíferos subterráneos y superficiales, daño a las capas externas de la tierra, altos índices de utilización del agua, gases expulsados a la atmósfera, entre otros. Por estas razones, muchas naciones no se encuentran de acuerdo con esta técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales debido al alto riesgo que genera a la población. Así que de esta manera abrimos con esta columna el debate. Bien, a partir de países que ya lo implementan y países que lo han prohibido, pero me quedo con lo que te decía recién Marcelo. ¿Cuáles son esos argumentos en contra de esta fracturación hidráulica? Bueno, muchos de ellos justamente acaban de ser muy sintéticamente enunciados en las placas, ¿no es cierto? E inclusive a tal punto que en la primera placa se puede también agregar que si bien en Estados Unidos y Canadá son principalmente Estados Unidos el gran país que hoy está haciendo la mayor parte del fracking que se hace en el mundo, sin embargo hay estados de los Estados Unidos en donde ha quedado prohibido, por ejemplo el de Nueva York y otros del noreste estadounidense, como también en Canadá está siendo sumamente objetado e inclusive con problemas importantes en la Columbia Británica y un par de provincias canadienses que también lo han prohibido. Es decir, podríamos agregar inclusive también entre las prohibiciones la reciente también de Escocia. Entonces, entre los motivos, principalmente el principal elemento del medio natural que corre serios riesgos de verse afectado en diverso grado, como de hecho ya ha ocurrido en los Estados Unidos, es el agua subterránea, ¿no es cierto? Por las múltiples vías por las cuales puede llegar a verse contaminada. Por supuesto que no se puede hablar de un determinismo de que todos y cada uno de los pozos de fracking vayan a contaminar seriamente. Sin embargo, los riesgos son sumamente altos y significativamente mayores, además, que en los de la explotación petrolera convencional. En nuestra provincia, la actividad petrolera está comúnmente aceptada, naturalizada por parte de los mendocinos, en su mayor parte, pero no toda, se encuentra en el departamento de Malargüe, fuera del alcance visual de la mayoría de nosotros, y sin embargo recurrentemente, y esto no se trata de una cuestión de tal cual gestión de gobierno, sino atravesando la historia de los distintos gobiernos, de distintos partidos de nuestra provincia de Mendoza, los gobiernos no han tenido capacidad de controlar verdaderamente a fondo, más allá de que lo vayamos a tratar en otro bloque la cuestión, pero se han producido muy diversos tipos de accidentes, derrames, problemas de todo tipo en la actividad petrolera a lo largo de nuestra historia provincial. Sobre el agua superficial, mucho sobre el agua subterránea, también en el aire, y a estos riesgos que se incrementan por parte de la actividad del fracking, incluyendo estudios muy serios que se han visto, que han sido publicados en numerosas revistas científicas en el mundo, incluyendo por ejemplo la revista británica The Lancet, que es una de las líderes del mundo, de las de mayor referencia para cuestiones médicas. Hay también numerosos artículos científicos referidos a los impactos sobre la salud del mayor incremento de los diferentes problemas de contaminación debidos a la práctica del fracking, ¿no? Más la cuestión sísmica, el riesgo de inducir sismos a partir de esta práctica, y que lamentablemente muchos nos hemos visto desacreditados y hasta tratados de estar queriendo hacer terrorismo, palabras de funcionarios, por simplemente mencionar lo que numerosas revistas científicas y organismos, inclusive de Estados Unidos, han determinado respecto de este riesgo, que inclusive hasta el propio dictamen técnico del fracking ya realizado en el proyecto del Trébol lo menciona. Entonces,
creo que es una cuestión importante. Le damos lugar a la respuesta frente a estos argumentos. Bueno, fueron muchos temas lo que comentó el licenciado Giró, digamos. Esto hay que abordarlo desde todos los puntos de vista, desde los puntos de vista económicos, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista legal. Todos estos 3, 4, 5 puntos están siendo cuestionados de alguna manera, ¿no? Arrancamos por el tema de los antecedentes que hablamos de las prohibiciones. Bueno, justamente hoy día tenemos muchos lugares donde la actividad está prohibida, justamente y mayormente en aquellos lugares donde la actividad no tiene potencial de ser desarrollada. Entonces es muy fácil prohibir una actividad que indudablemente tiene determinados riesgos cuando yo no tengo que poner nada a cambio. Por ejemplo, se menciona Francia como uno de los principales países que ha prohibido la actividad, pero nos olvidamos que también estas prohibiciones son un trade-off y Francia tiene una matriz energética fundamentalmente alimentada por energía nuclear. Entonces Francia escogió una forma de resolver su problema energético a través de la energía nuclear, que está tremendamente cuestionada en otros ámbitos ambientalistas, con las cuales yo inclusive creo que es una alternativa interesante la que toma Francia, pero definitivamente Francia toma la decisión de no utilizar hidrocarburos no convencionales porque apuesta a la energía nuclear y tiene una enorme inversión de capital puesta en energía nuclear. Alemania ha hecho lo mismo, pero porque basa su matriz energética en el carbón, que es extremadamente y mucho más contaminante, digamos, que la energía nuclear, que en su momento decidió no continuar desarrollando, y que los petróleos no convencionales. Ahora, por ejemplo, vamos a Estados Unidos. La realidad es que Estados Unidos, que fue un país que fue históricamente extremadamente agresivo, inclusive creando problemas geopolíticos muy serios a nivel mundial en su búsqueda, digamos, de resolver su problema energético, hoy a través de la inclusión de esta tecnología no solamente llegó a autoabastecerse de combustible, tanto gas como petróleo, sino que está exportando y ha levantado las prohibiciones de exportación para exportar gas y petróleo. Y nosotros en Argentina le hemos comprado gas a Estados Unidos, increíblemente hace 5 o 10 años atrás, menos, esto hubiera sido impensado. ¿Quién es el principal, te diría, perjudicado, digamos, por el desarrollo de esta tecnología? Justamente los países que basan sus economías en los petróleos convencionales. ¿Y quiénes son los que critican mucho esto, directa o indirectamente? La OPEP y Rusia. Eso clarísimamente está bien clarito en el escenario geopolítico mundial. Entonces, países, por ejemplo, como Australia, que tenía una moratoria para no desarrollar la actividad, ha vuelto atrás. Y vos estabas mencionando en tu placa el Reino Unido, y el Reino Unido esta semana justamente ha aprobado nuevamente trabajos de exploración no convencional adentro de su territorio. Con lo cual, en definitiva, puede haber sido en un momento en el cual la tecnología se encontraba en desarrollo, que existían determinadas desconocimiento o incertidumbre respecto a cómo esto afectaba, cómo esto se resolvía. Esto llevó a que determinados lugares y países definieran, che, hasta que esto no esté claro, mejor no lo hagamos. Eso fue en función del desarrollo de los estudios también, pero que también han arrojado otro tipo de resultados. Absolutamente, y yo no te voy a decir que esta no es una actividad que sea libre de riesgo, absolutamente. Tiene sus riesgos como cualquier otra actividad de esta magnitud, digamos, ¿no? Pero muchos o varios de los países que fueron emblemáticos en la prohibición de este tipo de actividades están volviendo atrás con esas prohibiciones. Entonces, de ese punto de vista de la fotografía de la geopolítica del fracking a nivel mundial. Y después Marcelo también tocó el tema de los riesgos de contaminación. Yo no sé si en algún momento vamos a entrar en los aspectos técnicos de la actividad y vamos a tener tiempo de explayarnos en eso. A ver, toda actividad tiene riesgo, es una realidad. Ahora, para cada tipo de riesgo que tiene la actividad existe una acción de contención que se diseña, se programa, se resuelve, ¿entendés? Para que si algo te sucede, vos tenés cómo resolverlo. Entonces, en esta actividad, igual que muchas otras actividades, eso existe. Y Marcelo hacía referencia a un punto de que la provincia tiene una historia, digamos, gris, pongámoslo así, en cuanto a la explotación petrolera, porque existen pasivos ambientales que no se han resuelto, y tiene razón. Nosotros, y no hablo de gestiones de gobierno, porque en realidad más que una gestión de gobierno es la evolución de la industria. Les hago un ejemplo muy clarito. Cuando yo era chico, mis padres nos subían un Citroën 12B, nos llevaban a Córdoba, y íbamos por la ruta, parábamos en cualquier lado, sin cinturón de seguridad, sacando la cabeza por la ventanilla. Bueno, hoy agarrás un vehículo en esas condiciones en la ruta, lo parás al costado, bajás al conductor y si no lo metes preso, por lo menos no lo dejas seguir. Con esta industria pasa lo mismo. O sea, obviamente, a lo largo de los 70 años en los cuales se desarrollaron los hidrocarburos en Mendoza,
hubo diferentes formas de aproximarse a la situación ambiental. Y lo que nosotros entendemos como el cuidado del ambiente ahora, y que lo tenemos como un paradigma de cuidado ambiental, no tiene más de 20, 25 años. Y hace 25 años atrás, época en la cual yo ya estaba recibido inclusive, no se hacían las cosas de la forma que se hacen ahora. El agua se tiraba a un pozo y dejaba que se evaporase, y lo que se iba para abajo se iba para abajo. Se cometieron muchos errores desde el punto de vista ambiental que hoy tenemos que ir remediando, y se está trabajando en la remediación, pero la industria está lejos de ser una industria irresponsable. Además, los principales inversiones, digamos, de esta industria, los principales desarrollos de esta industria son en temas de higiene y seguridad y cuidado del ambiente. Bueno, seguramente eso lo vamos a poder hablar quizás en el próximo bloque, que tiene que ver con el decreto 248, que de alguna forma lo contempla. Marcelo, querías... Sí, una pequeña acotación, digamos. Cuando decimos Reino Unido, más bien hablemos de que en Inglaterra está permitido. Okay, sí, porque sí. Escocia, Irlanda del Norte y Gales lo tienen prohibido. Y en Australia, el estado de Victoria también lo tiene prohibido, al igual que los territorios del norte. Es decir, estamos hablando de países muy significativos, con potencial, y donde en algunas partes está permitido y en otras no. En lo que respecta a la cuestión de los, digamos, introduciéndonos ya también a la cuestión de los controles y esto de cómo se hacía antes, cómo se hacía ahora, y de lo que se puede llegar a confiar y lo que no. A ver, voy a traer un ejemplo que no viene de la actividad estrictamente petrolera, pero para que nos vayamos empezando a dar cuenta de algunas cosas. La mina Veladero de Barrick Gold, al momento del gran derrame, el más conocido, más publicitado, que más se conoció a través de todos los medios, de los muchos que ha tenido, inclusive hasta el último muy grave, que no sabemos exactamente qué pasó durante el verano, estaba certificada con normas 14001 y haber recertificado el cumplimiento del Código Internacional de Manejo del Cianuro. Es decir, dos de las máximas expresiones de lo que el sistema nos ofrece como garantía de control y calidad para evitar problemas ambientales. Bueno, los resultados conocemos ya también cuáles son. Ahí interesante, sacaste un tema muy interesante, ¿no? Y que viene de la mano de un poco del estrés enorme al cual hemos sometido a la sociedad en estos días, digamos, con este bombardeo de información. Y tomo el punto que vos hablabas del terrorismo del cual se los ha acusado algunas organizaciones ambientalistas. Por decir la cuestión de la sismicidad inducida. No, por eso. A ver. Claramente, y lo hemos visto, inclusive hasta hemos tenido disculpas públicas, digamos. O sea, la información en temas ambientales, en muchos casos se maneja con un altísimo grado de irresponsabilidad. Y lo hemos visto estos últimos días y hemos asistido a cosas que realmente rayan en el absurdo. Y no estoy haciendo referencia a críticas con cierto fundamento, o por lo menos con algún fundamento, que podamos estar de acuerdo o no, pero tiene un fundamento. Pero vimos audios anunciando el apocalipsis zombie prácticamente si empezamos a desarrollar el audio. Hace pocos días... Emilio, ¿cuáles han sido esos específicamente? Mirá, yo te digo, yo los recibo todos porque desgraciadamente termino siendo un embudo, digamos, para este tipo de cosas, pero esta docente, digamos, General Alvear, que largó un audio de 9 minutos que parecía una historia orwelliana, directamente, que era una cosa que se derrumbaba por su absurdo. Esta mañana circulaba un video hecho, entiendo, por Cervata, así me comunicaron. No tengo la menor idea. Mostrando el marginal del Atuel, que está en época de corta, era corta porque es la época donde se rellenan los diques para tener agua para la primavera, anunciando que todo el agua del marginal del Atuel se había ido para las actividades de fracking. Bueno, eso, una irresponsabilidad. De esta cuestión de decir que el agua del marginal del Atuel se había ido a fracking, de eso no nos hacemos responsables. Absolutamente, y no los hacemos tampoco. Bueno, pero sí, bien que el gobernador nos trató de mentirosos y 3 funcionarios de primerísima línea nos trataron de hacer terrorismo por mencionar la cuestión, evocar el riesgo de la sismicidad inducida. A ver, según eso, yo soy uno de los que he sido tachado en estos días por funcionarios de primera línea de hacer terrorismo, cuando el propio expediente justamente del proyecto del Trébol habla, la geóloga Laura Giambiaggi habla de la sismicidad, de los riesgos de inducir sismicidad. Pero cuestión que fue completamente soslayada. No, estás equivocado. Y vuelta, entramos demasiado rápido en los detalles de una discusión que yo creo que tenemos que trabajarla más arriba. Pero en el caso específico de
de las operaciones de fractura hidráulica en Cerro Pencal, por la operación, se instalaron sismógrafos justamente para comprobar cuál era la posibilidad de tener sismo inducido, y se contrastaron con los otros sismógrafos del Piroguer, inclusive detectamos un sismo en el Océano Pacífico. El problema es que estamos transformando, y han sido extremadamente exitosos determinados grupos en transformar una evaluación de riesgo en una amenaza. Entonces, ¿cómo se reacciona ante una amenaza? Pero, Emilio, ante una amenaza se reacciona con miedo. ¿Hay riesgo de sismicidad? No. Todo lo que tenemos comprobado. Perdón, claro que sí hay riesgo de sismicidad, pues si no, Laura Giambiaggi no hubiera dicho, sin embargo, es necesario tomar en cuenta el otro proceso sísmico, producto de la inyección de fluidos a altas presiones, que es la sismicidad inducida, asociada a la reactivación de fallas existentes en la zona que se encuentran en estado de incipiente activación, fallas en estado crítico. Esto lo dice Laura Giambiaggi, dictaminadora por parte de la Fundación CRISIT. Y de esto no habla en lo más mínimo ni las conclusiones ni las recomendaciones. Las recomendaciones no son solamente instalar sismógrafo. Instalar sismógrafo, y lo hemos dicho muchas veces, que básicamente el problema de la sismicidad inducida, durante las operaciones de fracturación, en realidad hay una microsismicidad que puede llegar a lo sumo a una magnitud de 2 en la escala Richter. Sin embargo, los riesgos de sismicidad relacionados con la inyección de los fluidos de retorno luego a altas presiones y profundidades, en los Estados Unidos está comprobadísimo que en numerosos estados, y particularmente en el Oklahoma, en la última década, en los últimos 13 años, se ha producido un aumento sustancial de la sismicidad. ¿Cómo se trabaja, servicio Emilio? geológico de los Estados Unidos, hasta de magnitud 5,7 ha habido. Sismos de magnitud 5,7, probado relacionado con la actividad del fracking. Hay absolutamente geologías diferentes en lugares diferentes. Que no está estudiada. Que el expediente muestra que no está estudiada. Bueno, ¿cómo se contempla eso hoy en el decreto, por ejemplo? Básicamente vos tenés que comprobar y tenés que demostrar cuál es la estabilidad del lugar donde estás trabajando. Y la energía que vos podés colocar a través de una operación de fractura, y mucho menos a través de una inyección, porque como estás hablando de la reinyección de los fluidos, eso no, ni siquiera se hace a alta presión. No es la presión, pero es la acumulación de los fluidos que a la larga... Absolutamente, porque los fluidos se extraen exactamente de la misma formación de donde se extrajeron. Eso es así. Un pozo sumidero es un pozo de petróleo, el cual ya dejó de tener productividad justamente por haberle extraído la mayor parte o todo el petróleo que vos le podías extraer, y le volvés a devolverle el agua que vino con el petróleo que extrajiste. Esa es la famosa agua de formación que se prioriza para la utilización de esto, si llegamos al punto de hablar de los usos de agua. Entonces, el punto es, la sismicidad inducida es un aspecto teórico a ser analizado, tan teórico, por ejemplo, como la sismicidad inducida por una represa hidroeléctrica. Cuando nosotros construimos Potrerillo hace 15, 20 años atrás... Me tengo que ir al corte. Perdón. Pero te juro que lo retomamos. No, ya lo retomamos, por supuesto. Y me parece que lo importante en cuanto a esto, en función de los datos que va diciendo cada uno, y lo que se pone en cuestión es la veracidad de esos datos, ¿no? Se termina tomando como incierto, tanto de un lado como del otro, los datos que se dan a conocer, y me parece que eso es lo más crítico, podría decirse, en cuanto a este tipo de debates. Los invitamos a que ustedes participen. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Distintos Parecidos en este debate de fracturación hidráulica en Mendoza. Ya venimos. Para otros, Vaca Muerta es el nombre de una amenaza. La amenaza de un método de explotación no convencional que genera dudas y sobre todo la amenaza de una contaminación difícil de revertir. Problema número 1. Las grietas causadas por esta técnica recorren el subsuelo de forma impredecible.
Eso quiere decir que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes de agua. Problema número 2. El casing, o sea, la capa de protección para la tubería, solo llega hasta cierta profundidad, es decir, que el agua contaminada se puede filtrar por debajo. Y problema número 3, el casing es una solución temporal. No se sabe qué pasa después de muchos años de desgaste en la estructura y ya existen varios ejemplos de pozos en los que se comienza a filtrar el agua sucia. ¿Por qué estas empresas pueden imponer una nueva técnica de explotación de fracking siendo tan dañina? Clinton dijo que era prioritario la seguridad energética, porque es riqueza y es poder. Entonces ellos se posicionan, digamos. No sabes nada sobre fracturas hidráulicas. Le lavaron el cerebro los programas liberales de televisión que usan al fracking como un villano. Pero esto puede salvar al país. Nuestra agua estaba en llamas. Espera. Por fin entiendo lo que dices. El fracking es bueno, pero el único lugar en que no debe hacerse es en otras muchas ciudades. Bien, arrancamos este segundo bloque, como lo decíamos, con un clip, en este caso, con argumentos en contra del fracking. Nos quedábamos en el bloque anterior hablando un poco de esto en cuanto a la veracidad de los datos proporcionados desde estudios realizados desde el oficialismo y estudios realizados por organizaciones sociales en conjunto con instituciones tanto públicas como privadas. A partir de allí, lo que decía esto que es lo más crítico es, bueno, ¿cómo creemos? Y cómo a partir de ahí podemos llegar a confiar, por ejemplo, que sería la introducción al tema de ahora, a los controles y el escepticismo ante los controles una vez que ya se empieza a ejercer esta técnica. A ver, la realidad es que la carga de la prueba indica que muchas veces el Estado no estuvo a la altura de los controles que tenía que ejercer. Eso es una realidad y no se puede negar. Justamente la elaboración de un decreto como el que ha despertado algún grado de polémica es un esfuerzo sistemático del Estado por dejar reglamentado un aspecto de la actividad que es el aspecto ambiental y definir una serie de actividades que no pueden ser soslayadas a la hora de aprobar o no aprobar un proyecto de fractura hidráulica. Entonces justamente hoy se está atacando desde el punto de vista legal la herramienta generada para poder tener mayor certidumbre en lo que es el armado de los controles. O sea, ahora, desde ese punto de vista, obviamente no podríamos hacer nada. O sea, cualquier actividad que realicemos de alguna manera y que está sujeta de alguna forma al control del Estado quedaría relativizada e imposibilitada de poder llevarse adelante si vamos a ese punto. Lo que yo te digo es que se está trabajando en forma seria, hay una base de conocimiento de la actividad bastante más alta que la que teníamos hace años atrás, sabemos qué es lo que puede pasar, sabemos lo que no puede pasar, es una realidad. Lo que puede pasar se han definido exactamente, se ha hecho un análisis de riesgo definiendo cada uno de los puntos en los cuales realmente existe un riesgo y cuáles serían las medidas necesarias para mitigar ese riesgo. Algunos de los que estaban expuestos ahí, algunos realmente están muy exagerados, no quiero entrar de vuelta, ¿viste? Sí. Por ejemplo, el tema de la contaminación de las napas superficiales a través de la fractura hidráulica. Bueno, eso depende muchísimo de la geología del lugar donde vos estés trabajando. En Estados Unidos hubo lugares donde la formación Marcellus, que es la famosa que dio origen al video Gasland y a las emanaciones de metano en los ríos, que eran naturales, eso en Gasland no te lo muestran, que históricamente había emanaciones de metano en ese lugar. Obviamente, donde estaban buscando los petroleros el gas y donde el gas estaba saliendo solo prácticamente, y después hay una gran discusión si a partir de la utilización de las técnicas de fractura hidráulica eso se incrementó o se redujo. Pero que existían es histórico y está ampliamente probado y ahí no te lo cuentan. En Mendoza, específicamente, la formación Vaca Muerta, que es el objetivo geológico que tenemos en el sur y otras que Cacheuta o Potrillo que podrían ser de acá, está, digamos, en las partes más someras a 1.500 metros de profundidad, llegando hasta 2.500, 2.800 metros de profundidad. Bien, el tema es cómo lo sabemos, cómo se controla, porque digo, hay casos en los que no se ha hecho a esa profundidad. No, bueno, a ver. Y ahí no ha sido ¿cómo creemos en el control? En el decreto que vos tenés acá, la empresa que te propone a realizar un tipo de esta actividad, te tiene que demostrar, te tiene que traer la información, no demostrar, te trae la información y vos la analizarás con tus propios técnicos, que la estructura geológica entre la formación objetivo y cualquiera de las otras áreas que vos te interesa cuidar, fundamentalmente los acuíferos, te garantiza la estanqueidad suficiente, y esto se garantiza, ¿viste?, de que las fracturas no pueden caminar los 1.500 metros para contaminarte una zona con la otra. Y inclusive si vos entendés
cómo se forma un yacimiento convencional a partir de la fractura natural de la roca madre y la migración de los hidrocarburos hasta una roca reservorio, te das cuenta que entre la formación no convencional y las napas existen innumerables capas geológicas y en muchos casos son las mismas rocas reservorio que te forman los yacimientos convencionales. Entonces, la posibilidad de contaminar una napa desde abajo, te diría que yo soy un ingeniero y nosotros no. Para nosotros es imposible utilizar la palabra imposible, pero es remotísima. Y donde sí tenés un riesgo de contaminación de napas es a través de la contaminación superficial, que es lo que nos ha sucedido muchas veces a lo largo de los últimos 70 años con el petróleo convencional. Entonces el punto y una de las tesis que nosotros tenemos para trabajar es que garantizando el diseño de la operación, que si no está garantizada no se aprueba, los riesgos que tenemos con esta actividad son exactamente los mismos riesgos que tenemos con la actividad del petróleo convencional. Bien. Existen, hemos convivido con ellos durante 70 años, se han cometido errores que tienen que ser remediados, pero hoy día la tecnología, digamos, y la institucionalidad nos permite abordar el tema con mucha seguridad. Marcelo, ¿cómo deberían ser estos controles o cómo trabajamos sobre los controles? A ver, nosotros entendemos que lamentablemente la actual gestión de gobierno viene diciendo que va a garantizar controles absolutamente estrictos y que prácticamente nos diseñan un modelo de control estatal, modelo a escala mundial y que se van a hacer las cosas mucho mejor que en Estados Unidos o Canadá o lo que sea, entre otras cosas a partir del decreto 248 y nos quedemos tranquilos. Sin embargo, la propia experiencia de lo que esta misma gestión viene haciendo en materia de controles, y no voy a hablar de las anteriores porque no se trata de cargar las tintas sobre estas, sino sobre el proyecto, el Trébol, en qué condiciones y de qué manera fue aprobado sin cumplir ninguna de todas las condiciones establecidas por el dictamen de la Fundación CRISIT. De todas las recomendaciones solicitadas por los profesionales que pedían la Fundación CRISIT, ninguna de ellas fue implementada. Y la más grave de todas, respecto del tema más sensible para la población, que se refiere a la de los freatímetros, las operaciones empezaron el 27 de julio y terminaron a mediados de agosto. ¿Cuándo se colocaron los freatímetros? Esto surge del informe presentado al diputado Mastruk por parte del Departamento de Irrigación bajo pedido de él. El primero de los freatímetros el 3 de septiembre, el último el 15 de diciembre. Y recién entonces empezaron a tomar las muestras para efectuar la medida de calidad de aguas, de las aguas subterráneas, cuando claramente el dictamen técnico, la resolución 813 de la propia Dirección de Protección Ambiental decía que la toma de muestras y análisis debería efectuarse antes y después de cada intervención. Por no hablar de que ni siquiera había planos topográficos de curvas de nivel, ni relevamiento geomorfológico que pudiera permitiera ponderar los riesgos geológicos, no había siquiera los cabales medios, mínimos y máximos del río Salado desde donde se tomó el agua fresca, no se presentaron mapas de suelo a escala del área de influencia directa, no había información de fauna, flora y vegetación de forma detallada, sino genérica a nivel de lo que hay en el departamento Malargüe, y se describía inclusive fauna de ambientes acuáticos que ni siquiera están en la zona del proyecto, no había un mapa de sensibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, nos parece que fue gravísimo que la Dirección de Protección Ambiental en un tiempo récord de una semana y sin que estuvieran cumplidos ninguna de las recomendaciones del organismo dictaminador, autorizara permitir el avance, que arrancara y que se completara. Y que recién muchos meses después empezáramos a tener datos ciertos, concretos, líneas de base sobre el elemento más crítico. Y de lo otro, que yo sepa, nada de todo lo solicitado por el dictaminador ha sido incorporado al expediente. Emilio, en ese aspecto consultarte, ¿no? Porque de alguna forma el decreto 248 aclara que las empresas deben presentar informes trimestrales. ¿Alcanza con ese control o quién más debe controlar a las empresas que...? No, mira, las operaciones petroleras son controladas por diferentes organismos y cada uno prácticamente trabaja sobre un área específica. Inclusive para esta operación específica en Cerro Pencal se creó un organismo integrador
que integró la Dirección de Protección Ambiental, la Dirección de Hidrocarburos, el Departamento General de Irrigación, y todo eso fue supervisado por el CRISIT. Pero te digo, todos los informes que yo tengo, la verdad me gustaría después mirar con detalle eso, no lo vamos a hacer acá ahora, indican que todo fue cumplido. Y que inclusive, digamos, que no se llaman freatímetros, son los pozos de monitoreo de las napas, básicamente, las mediciones que hemos hecho después han dado perfectas. No. Sí, bueno, no, va a sacar la primera medición que fue tomada inmediatamente después de perforar, el pozo, que está claro que fue una muestra contaminada por el mismo proceso de perforación, y toda la gente que habló de esa muestra no te habló de todas las muestras posteriores, en las cuales hay varias. Queda 0,4. Hay varias. 0,7 y bajó 0,4. ¿Esa información es pública como para que ellos la puedan tener? Por supuesto, y está publicada hoy en el site de la Dirección de Protección del Ministerio de Economía. Entonces hay una serie de mediciones posteriores que demuestran que la primera estaba contaminada por el proceso de perforación del pozo de control de la napa. A nivel de hipótesis, la ingeniera Scalani lo planteó a nivel de hipótesis en un debate hace una semana. Pará, es muy sencillo. A ver, vos las alternativas que hubieras tenido de contaminación, si vos hubieras contaminado por el proceso de fractura hidráulica, no hubieras tenido contaminación de hidrocarburos, sino hubieras tenido contaminación de alguno de los químicos incluidos dentro del fluido de fractura. O sea, eso es física, es indiscutible. La posible, digamos, diferencia que hubiéramos tenido es que las trazas de hidrocarburos hubieran sido trazas naturales en el agua. ¿Por qué? Porque todas esas napas fluyen sobre afloramientos naturales de rocas, y vos tenés afloramientos naturales de hidrocarburos en la región, con lo cual haber encontrado en el agua trazas de hidrocarburos hubiera sido absolutamente normal. ¿Qué nos lleva a nosotros a confirmar la hipótesis de que esas trazas se producen por la contaminación del proceso de perforación del pozo? Que las mediciones posteriores no dieron nada. Si nosotros hubiéramos tenido en las mediciones posteriores trazas similares de hidrocarburos, podríamos estar hablando de una condición natural que se hubiera confirmado una potencial contaminación a través del proceso de fractura, si hubiéramos tenido alguna rastra de alguno de los otros químicos utilizados en el agua de fractura, que no había nada. Entonces, esa es otra muestra de una pieza de información parcial extraída de un documento integral e interpretada de forma tal de pasar una idea a la sociedad que por lo menos no estaba completa. Entonces, de vuelta, es cierto, o sea, a ver, el Estado muchas veces falló en su organismo de control. Ahora, cuando uno analiza, digamos, los factores de riesgo que te pueden llegar a provocar un accidente, siempre cualquier accidente está producido por un montón de variables que se alinean y que se dejan de controlar. O sea, en cualquier análisis de riesgo, vos nunca dependés de que una variable salga mal para que el accidente se produzca, porque si no sería imposible controlar el riesgo de una situación de esta naturaleza. Marcelo, Emilio nos está diciendo que, bueno, que existe esa otra información también. Yo le preguntaba si esa información es pública. ¿Se llega o no se llega a veces a tener esa información y a partir de ahí hacer ciertos análisis y lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo se da a conocer cierta información? Los datos respecto de las muestras, de los análisis de agua, a partir de esos freatímetros instalados con posterioridad, se vinieron a conocer recién en el mes de abril, de manera oficial, cuando el diputado Maxtruch, a través de una filtración de información que desconocemos por completo su origen, se enteró de que justamente había habido un valor anómalo, el de 0,7 miligramos de hidrocarburos totales por litro. Perfecto. Ese valor, ese dato, de ninguna manera había sido hecho público. Es un documento público al cual yo tengo derecho a acceder en función de la Ley 25831 de libre acceso a la información pública ambiental. Pero no podemos estar los ciudadanos comunes rastreando, sospechando de absolutamente todos los decenas de miles de emprendimientos y actividades, ¿sí?, para ir a pedir la información de todas y cada una de ellas y ponernos a analizar la misma. De manera que cuando apareció ese valor de 0,7, ¿cuál fue la reacción del gobierno? Es decir, de inmediato está todo bien, luz verde. La reacción inmediata fue negar que hubiese cualquier otro tipo de problema. Cuando hubo la certeza y la evidencia a través de una publicación de que un diputado de la provincia mostraba que había un valor que superaba la normativa y que inclusive hace una semana la ingeniera a cargo de la cuestión me discutía que la norma era 0,7 y no 0,5, la norma de irrigación, cuando claramente es 0,5. Entonces, cuando se llega a ese nivel de discusión,
¿qué confianza podemos tener los ciudadanos? ¿Qué confianza podemos tener los ciudadanos en el Estado en general y en particular en esta gestión cuando ninguno de los gobiernos se ha tomado en serio el problema ambiental y siendo que la cuestión del fracking es sustancialmente más sensible y más riesgosa, se multiplican los riesgos respecto a la explotación petrolera convencional? Un dato muy importante que me lo certificó el otro día la ingeniera Scalani. La Dirección de Protección Ambiental tiene 9 inspectores en total para todo el territorio provincial, de los cuales ninguno fijo para el departamento Malargüe. Entonces, más allá de que Irrigación tenga sus propios inspectores y los municipios tengan sus inspectores, me parece que realmente creer que los mendocinos nos podemos quedar tranquilos sobre la base de los controles en una actividad que numerosos países, incluyendo países y territorios con potencial de explotar el fracking, han llegado a prohibir, realmente me parece que es tomarnos el pelo. No podemos de ninguna manera quedarnos tranquilos. Bien, mira, se ve, que tengo que ir al corte, pero que me cortan la cabeza, pero te juro que en el próximo bloque te damos la palabra. No, nos quedamos, porque obviamente hay que continuar con las conversaciones, no tenemos esa flexibilidad. Nos vamos a ir a un corte, esto tiene que ver con el debate acerca de del fracking, ¿sí? En la provincia de Mendoza, una discusión que se viene dando hace mucho tiempo en la provincia y va a seguir dando que hablar. Enseguida seguimos con más distintos parecidos. Tercer bloque de distintos parecidos, sumándonos al debate de la fracturación hidráulica en la provincia de Mendoza. Muy candente, no vamos a perder más tiempo y vamos a seguir hablando acerca de esto. Y Emilio, vos recién querías hacer una acotación. No, pero muy cortito. O sea, a ver, específicamente en el caso que comentaba él, fue un documento sacado de un trabajo que estaba en elaboración, que salió, que se filtró por las redes sociales, que generó todo fue el TIO, inclusive el disparador de muchas de estas cosas, que hasta que el gobierno se dio vuelta, analizó lo que estaba pasando, reunió el resto de la información, pudo elaborar un diagnóstico consistente de lo que había sucedido. Esto ya se había transformado en una bola que había trascendido inclusive el ámbito de las redes sociales para transformarse en un tema político, básicamente, que fue llevado a la legislatura. Entonces, ante la dinámica de comunicación que tienen las redes sociales, realmente el paradigma con el cual las instituciones se tienen que plantar ante ese tema cambia. Y realmente es un tema que vamos a tener que resolver. Porque no puede ser que nosotros nos demoremos 5 días en dar una respuesta a una situación de esta naturaleza, que en otro tiempo hubiera sido absolutamente normal, digamos, y hoy día 5 días se te transforman en un tema, en un desastre a nivel comunicacional. Me puedo dar a poner filosófica con respecto a esto, bueno, pero creo que tiene que ver, ¿no?, con este descreimiento, ¿no?, que se empieza a generar tanto de un lado como del otro, y en definitiva es lo que no permite avanzar en ciertas discusiones, ¿no?, que tienen que ver con algo tan importante para nuestra sociedad. Pero mira, yo saliendo del punto realmente, y yo comparto contigo que los organismos de control son perfeccionables en forma permanente, que la incorporación de más profesionales hay que hacerla, que en el caso que se desarrolle esta actividad en una escala que realmente empiece a tener importancia, porque lo que estamos hablando es de un piloto, que se han hecho 5 pozos, donde hubieron 23 organismos tirados encima. 4. Bueno. El expediente autorizó 4 por la resolución. Está bien. La resolución 813 aprueba, autoriza 4. O sea que hay uno clandestino. No seas hay uno clandestino. La resolución 813 habla de 4 pozos. Perdón, son 4. Halliburton dice 5. No, a ver. Halliburton, que fue prestador de servicios, dice 5. Bueno, a ver. Ese tema también lo sacó el diputado del Partido Intransigente en una de las charlas que dimos del COSO. Hay un quinto pozo. El quinto pozo era una estimulación hidráulica en un yacimiento convencional, que nada tenía que ver con esto. Entonces, bueno, está bien, listo, eran 4, no importa. Y no fueron 5 días, sino que la muestra que dio 0,7 fue en el mes de noviembre y nos venimos a enterar en marzo. Pero es parte así de que los no procesos, son 5 días. Emilio, ¿tiene la provincia la infraestructura para poder soportar esta...? Hoy estamos soportando el desarrollo del petróleo convencional, que debe tener miles de veces más tamaño que este incipiente desarrollo.
Si este incipiente desarrollo termina cuajando en un desarrollo económico al cual tengamos que reforzarnos, nos reforzaremos y contrataremos los inspectores que haga falta, calificaremos los inspectores que haga falta y pondremos los equipos que hagan falta. Ahora, nosotros evidentemente ante un desarrollo de un piloto no vamos a ampliar las estructuras del Estado, digamos, para controlar a un piloto que fue controlado por la Dirección de Protección Ambiental, e inclusive en las primeras fracturas yo estuve presente, el secretario de Ambiente estuvo presente, los directores de todas las áreas estuvieron presentes, el CRISIT. Fue un sobredimensionamiento de control que obviamente eso dio como resultado el decreto 248 que define cómo tenemos que controlar estas cosas de forma estándar de acá para adelante. En el caso que esta actividad se desarrolle, y ojalá sea así, y nos genere la actividad económica que esperamos que nos genere y la energía que esperamos que nos genere, tendremos que reforzar los equipos de control al nivel necesario para hacer un control eficaz. Estaban todos los organismos de control que usted acaba de mencionar, todos esos funcionarios, y no se dieron cuenta que no estaban los freatímetros requeridos. A ver. Y de hecho la propia ingeniera Scalani pretendió justificármelo hace una semana diciendo que habían hecho todo rápido en función de la disponibilidad de los equipos, de cuándo estaban disponibles los equipos de perforación. Entonces, en función de lo que Halliburton o la empresa que sea tiene el equipo disponible para prestar servicio en Mendoza, autorizo y avanzo. Aunque no estén cumplidos los requisitos exigidos por el organismo dictaminador, que se cumplieron varios meses después. Estás dramatizando una situación. No dramatizo, estoy diciendo que hay un incumplimiento sistemático de lo que la propia autoridad de aplicación ordenó. La autoridad de aplicación tiene que aplicar criterios para ir resolviendo las cosas en la medida que van sucediendo. Criterio de que detrás de cada expediente hay una empresa esperando. Palabras literales de la ingeniera Scalani hace una semana. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿La protección ambiental o el criterio de lo que la empresa está esperando? ¿Quién tiene prioridad? ¿El ambiente o la premura de la empresa? No es la empresa. Es el desarrollo económico de la provincia de Mendoza. Y nuestro trabajo, mi trabajo, es promover el desarrollo de la provincia el desarrollo económico de la provincia de Mendoza, y el trabajo de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente es marcarme los límites para que yo no me corra de la cancha. El trabajo conjunto entre las dos secretarías, entre la de ellos y la nuestra, nos permite tener un desarrollo económico de la provincia de Mendoza armonizado con un cuidado del ambiente. Y te hablo armonizado. No te digo que estas actividades no tienen impacto ambiental. Estas actividades tienen un impacto ambiental que es medido, que es en que nosotros entendemos es razonable frente a los beneficios que nos otorga esta actividad. Cualquier actividad tiene impacto ambiental. La expansión de la frontera agrícola tiene un impacto ambiental. Y no todos ofrecen el mismo beneficio. Entonces es permanentemente un análisis de costo versus beneficio. Cuando los beneficios superan los costos y los costos no son tremendos y se estabilizan y no generan una condición no sustentable, la decisión se toma en función de ese análisis. Y lo que nosotros estamos viendo es que este tipo de actividad, si bien tiene un costo ambiental, lo tiene, no es un costo catastrófico, se estabiliza y la diferencia entre el estado final y el estado base es mucho menor, digamos, es mucho menos costosa que el beneficio que nos trae a la actividad, potencialmente a la actividad en la provincia de Mendoza. Veremos si se desarrolla, porque esto es un piloto que podrá dar bien o podrá dar mal. Y si da mal y resulta que esto no es económicamente rentable, habremos generado un montón de estructura para nada. Pero bueno, el riesgo vale la pena. En ese aspecto, de alguna forma, dijiste el hecho de trabajar en conjunto. El hecho de que haya el costo, ¿no?, el impacto ambiental llegue y afecte a la población. ¿Están previstas las sanciones a las empresas? Absolutamente. Todas estas empresas tienen que tener seguros, digamos, no solo están las sanciones, sino que estas tienen que garantizar que están en condiciones de remediar y de resolver los problemas que causan. Ahora, nosotros no asumimos ningún riesgo que nosotros entendamos no puede ser remediado posteriormente. Y vamos de vuelta a los gráficos estos que muestran la contaminación de las napas a través de las fracturas de abajo o a través de la ruptura de las tuberías. Eso, a ver, ¿el riesgo existe? Sí. Ahora, ¿cómo nosotros lo resolvemos? Y discúlpame, y no me refiero al riesgo de la fractura desde abajo, ese riesgo no existe. El riesgo de la fractura de la tubería. Estamos permanentemente monitoreando las diferencias de presión entre las diferentes capas de la tubería. Si se detecta un diferencial de presión, se para la operación. ¿Y qué sucede con los fluidos de retorno? Los fluidos de retorno se captan, se reutilizan todas las veces que sea necesario reutilizarlos y después lo que hace ya normalmente se ponen en un pozo sumidero o un pozo de reinyección.
¿Qué es un pozo sumidero? Es un pozo petrolero en el cual ya se le extrajo probablemente todo el petróleo que se le podía extraer y se manda a la misma formación de donde se extrayeron todos esos fluidos, mezclas de petróleo con agua, el agua remanente, digamos, de el proceso. ¿Y ese proceso a largo plazo no puede afectar? Absolutamente no. Bueno. Pero bueno, discrepamos ¿Por qué, Marcelo? ¿Por qué? Te estamos mandando el agua a la misma formación a la vista de la experiencia concreta de lo que ha ocurrido en los propios Estados Unidos. ¿Sí? De hecho, en ninguna parte del expediente tampoco indica el agua de retorno, llamado en la jerga el flowback de los 5 pozos. No hay ninguna indicación acerca de a dónde fue a parar el flowback de esos 5 pozos. Lo cual, digamos, debería ser una cuestión básica. Se habla de todos los residuos que debieran generar, todas las declaraciones que se deben de presentar, pero el principal residuo, que es el fluido de retorno, no se dice nada. Estoy absolutamente... Te quiero hacer una acotación en cuanto a, en Estados Unidos están exentos del cumplimiento de leyes federales que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué se lo referencia tanto igualmente a Estados Unidos? Justamente porque, a ver, precisamente en los Estados Unidos el lobby petrolero es poderosísimo, poderosísimo. Y de hecho, la administración Obama empezó a manejar un poco, prestar un poco más atención a las cuestiones ambientales, entre otras la cuestión del cumplimiento de cierto compromiso con las cuestiones del cambio climático, y ahora vemos prácticamente un giro muy fuerte por parte de la administración Trump. Entonces, a ver, yo no quisiera de ninguna manera que nuestro país también tome ese mismo rumbo, el rumbo tremendo de la administración Trump en materia de cuidado del ambiente. Y de que justamente a una de las actividades más riesgosas en materia de obtención de energía, justamente los Estados Unidos es inconcebible que en gran parte del territorio estadounidense, salvo en aquellos estados donde quedó prohibido, justamente la actividad del fracking se le exceptúe de una cantidad de normativas que otras actividades menos riesgosas están obligadas a cumplir. Bueno, pero digo, que esos casos de contaminación vayan de la mano con esa falta de control. O sea, que las dos cosas son riesgos inherentes a la actividad petrolera, que en este tipo de actividad se potencian, más la cuestión de los controles. Es decir, no todo pasa por buenos o malos controles. Hay temas que son inherentes a la propia actividad del petrolero en general y del fracking más en particular. ¿Sí? Entonces esto me parece muy importante, cuando además, siendo que en nuestro país hay alternativas. Bien, ahí quería agregar, ¿cuáles son las propuestas para la generación de energía y el desarrollo económico? Y para la matriz energética, ver cuánto gas necesitamos, por ejemplo. Porque el año pasado, datos del Enargas, el 38,5% del gas entregado a distintos tipos de usuarios fue destinado a generar electricidad en centrales termoeléctricas. A los hogares, el total de consumo de gas en los hogares fue el 21% del gas consumido en el país. En las centrales termoeléctricas, el 38,5%. Entonces, hay maneras mucho mejores, más limpias, más sustentables, de generar electricidad que quemando gas o quemando petróleo en una central térmica. Se puede decir, a ver, generar electricidad de otros modos también requiere un tiempo de preparación y de construcción de la infraestructura. Como por ejemplo, bueno, entre otras alternativas, la energía eólica, que en nuestra provincia de Mendoza tiene un potencial enorme, ¿no es cierto? Una de las posibilidades, más allá de hablar de la cuestión de la demanda, porque hay que hablar también de la cuestión de la demanda energética. Pero entonces, si se argumenta que la energía eólica lleva tiempo desarrollarla, digamos, y bueno, si podemos empezar a recuperar el enorme atraso que tenemos en nuestro país al respecto. Pero el fracking también lleva tiempo desarrollarlo. Es decir, no se puede argumentar, hago fracking para obtener gas porque lo otro me lleva más tiempo. No, es falso, los dos llevan tiempo. Bien. Bueno, ahí me encanta la discusión porque entra en el tema de que es mi especialidad, que justamente es la planificación energética. Entonces, claramente nosotros vamos en algún futuro, esperemos que no sea muy lejano, a una mayor penetración de las energías renovables dentro de la matriz energética. Hoy tenemos ciertas limitaciones, entre ellas que las energías renovables son energía hoy a los costos razonables, porque si no tenemos que hablar de mecanismos de almacenamiento que hoy son absolutamente antieconómicos, todavía van a serlo en un futuro, esperemos cercano, pero la inserción de la energía renovable dentro de la matriz, o sea, depende de muchos factores técnicos fundamentalmente. Principalmente que las energías renovables son hoy interrumpibles. Vos tenés energía solar cuando tenés sol y tenés energía eólica cuando tenés viento.
Tenemos que hacer todo el uso posible de la energía. Pero justamente Argentina tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo, porque gran parte de su generación de energía viene a partir del gas. O sea, porque, por ejemplo, en Alemania, donde se resignaron a no ser energía nuclear, utilizan carbón para generar energía eléctrica. Cada vez menos. Al abandonar. Los dejo. Cada vez más sol y viento. 20 años trabajado en energías renovables. Los dejo comprometidos para que hablemos de matriz productiva. Me tengo que ir, perdón. De matriz productiva, por supuesto, y producción energética de nuestro país es otro tema que seguramente tendremos que seguir tocando. Claramente. Marcelo, muchísimas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias. Emilio, ya se terminó. Muchísimas gracias por haber venido a dar este debate. Y bueno, y el cierre es la información, ¿sí? El compromiso, la responsabilidad al momento de dar información para poder estar justamente metidos en esto que tiene que ver con la decisión, con algo que es estrictamente de nuestra provincia, que tiene consecuencias beneficiosas o no, bueno, lo iremos viendo, pero siempre la responsabilidad al momento de brindar información. No nos queda más tiempo, Caro. Bueno, nos encontramos, agradecerle a los invitados y nos encontramos la semana que viene. Exactamente, muy buen fin de semana para todos. Distintos Parecidos vuelve el lunes a las 19 horas. Chau, chau.